sing? ¿Cómo fue posible que un personaje que, a pesar de ser protagonista, ni siquiera aparecía en los póster por estar interpretado por una actriz debutante, terminara convirtiéndose en la cara de toda una saga? ¿Cómo una actriz que se consideraba a sí misma sin gracia terminó siendo la reina indiscutida del humor absurdo? ¿Y en qué momento Cindy Campbell pasó a ser la parodia de una Final Girl genérica a convertirse en la inspiración de prácticamente cualquier personaje femenino en el cine parodia? Un personaje del que nadie esperaba nada y que terminó siendo el eje central. Hoy vamos a repasar su vida, pero también vamos a analizar qué fue lo que la convirtió en un ícono, por qué le tenemos tanto cariño, y cuál es ese factor que hace que un personaje tan simple encuentre justamente en esa simplicidad la chispa necesaria para sostener incluso una película mediocre solo porque ella estaba ahí. Hoy vamos a hablar de Cindy Campbell. ¿Quién es Cindy Campbell? Su nombre ya es una parodia en sí misma. Mezcla una referencia al personaje de Sidney Prescott con el apellido de la actriz que la interpreta en la saga de Scream, Neve Campbell. Solo que en lugar de usar Sidney tal cual, la cambiaron por un nombre parecido, probablemente para no usar exactamente el mismo y evitarse algún quilombito legal. Así nace Cindy Campbell. Y en Scary Movie, Cindy ocupa el lugar de la clásica Final Girl, la típica protagonista femenina del cine slasher que sobrevive a toda la masacre y termina teniendo una batalla final con el asesino. Solo que Cindy es una deformación total de ese arquetipo, una parodia. Intenta comportarse como una heroína seria de película de terror, pero su propia estupidez la termina arrastrando de una situación absurda a otra. Y ahí nace gran parte de su comicidad. De su infancia prácticamente no sabemos nada, aunque sí llegamos a conocer a su familia. Su padre, Neil Campbell, anda metido en el negocio de la blanca y trabaja directamente para el tío de Cindy. Oye, saldré de la ciudad por un par de días, ¿sí? No te preocupes, es el nuevo negocio que empecé con los colombianos. ¿Hablas del tío Escobar? Sí, exacto. Sí. De su madre, la señora Campbell, lo único que llegamos a saber es que le metía los cuernos a su marido con por lo menos media estación de policía. Cindy Campbell. Oye, ¿no es ella la hija de ya sabes? Hablas de la señora. Oh, la señora. Sí. La que... Sí, es la que... Claro. Sí. El señor Campbell no volvemos a saber nada en el resto de la saga, salvo por una pequeña mención en Scary Movie 2, donde Cindy comenta en una conversación que tiene con él por teléfono que está en la cárcel, aunque en la versión original ella dice que está de vacaciones. ¡Papá, hola! ¿Te estás divirtiendo en la cárcel? Oh, hi, Dad. Are you having fun on your vacation? El último familiar que aparece de Cindy es su abuela, que lamentablemente no pasó de la primera película por obvias razones. ¡Hola, hija! Cindy todavía está en la secundaria, escenario donde ocurre buena parte de Scary Movie 1. Ahí comparte grupo con Brenda, Buffy, Ray, Greg y Bobby. Ellos son sus amigos. Bueno, casi todos. Si llamas a la policía, te mato yo mismo. Greg, ¿la vas a lastimar? Cindy es un personaje simple pero efectivo, y acá es donde entra el trabajo de Anna Faris, porque interpretar a Cindy consiste en interpretar con precisión a un personaje que cree estar viviendo un drama serio, mientras todo a su alrededor es absurdismo puro, y lograr comicidad con eso no es nada fácil. Gran parte del éxito de la saga se debió al talento innato de Anna Faris para interpretar a un personaje tan simple con una comicidad absurda y tremendamente efectiva. Perdona si mi complicada vida es tan inconveniente para tu perfecta existencia. Cindy. Sus gestos, su manera de hablar y su desconcierto constante frente a las situaciones estúpidas que debe atravesar terminaron convirtiendo a Cindy en la verdadera cara de la franquicia.
Tanto es así que pasó de ni siquiera aparecer en la portada de la primera película a convertirse en la figura central de la segunda y sobre todo de la tercera y cuarta entrega, cuando prácticamente todo el elenco original ya había desaparecido. Bueno, exceptuando a Regina Hall, que sobrevivió junto a ella al teje y maneje de la productora. Y básicamente esa misma fórmula siguió funcionando durante toda la saga. Los guionistas exprimieron al personaje hasta la cuarta película sin modificar demasiado su esencia. Poco a poco, Cindy dejó de ser solamente una parodia de Sidney Prescott para convertirse en algo más grande dentro de la franquicia, una figura reconocible, un comodín, la Jack Sparrow de Scary Movie. Luego de los hechos de Scary Movie 1, donde mueren absolutamente todos los protagonistas, incluida Cindy, los volvemos a ver como si nada en Scary Movie 2, exceptuando a Bobby, su novio, que ahora es reemplazado por Buddy, y Buffy, que lamentablemente tampoco vuelve. Para Scary Movie 2 aparentemente pasó poco tiempo en la vida de Cindy, pero ahora ya se encuentra ingresando a la universidad. Acá vemos una versión todavía más pulida del personaje, y viviendo situaciones aún más delirantes, como su legendaria pelea cuerpo a cuerpo contra un gato, que hace varias parodias. Una es a la leyenda de la Casa del Infierno, donde un gato poseído por la influencia maligna de la casa entra al cuarto de una medium y la ataca. What in the name of God? Ay, hola, gatito. ¿A qué has venido? Y la otra parodia es a una famosísima escena de Toro Salvaje. Seguimos viendo la misma fórmula funcionando. Cindy intentando sin éxito ser una protagonista seria mientras la historia se vuelve cada vez más estúpida. Aunque en esta entrega el personaje no hace tanto uso del humor físico. Si en la primera la veíamos sufrir todo tipo de accidentes y traumas corporales, acá los golpes más fuertes vienen de su pelea contra el gato y de la batalla final, donde vuelve a hacer un despliegue de sus habilidades de combate. En la primera la veíamos levitar a lo Matrix, y ahora la vemos luchar como uno de los ángeles de Charlie, además de desbloquear un par de técnicas específicas de combate. ¡La grulla! El ciervo agachado. El orangután ebrio. La vaca loca. ¡Mu! ¡Mu! ¡Muere, maldito! El camello y su huella. Y esto se va a volver una costumbre en las siguientes entregas, donde Cindy va a ir agregando cada vez más disciplinas de defensa personal a su currículum. Esto nos lleva a Scary Movie 3, donde vamos a encontrarnos con una Cindy bastante más madura. Atrás quedaron su cabellera morocha y sus sueños infantiles como querer caminar sobre el espacio. Yo siempre he querido caminar en el espacio. Buddy. ¿Qué me dices tú? ¿Qué quieres hacer? Ahora tenemos a una Cindy recibida de periodista, trabajando en un canal de televisión, viviendo en su propia casa y enfrentando responsabilidades bastante más adultas. Porque a todo esto se suma una misión todavía más importante: cuidar a su sobrino Cody. Siempre pensando en mi carrera. A partir de ahora voy a pensar mucho en ti. 24... ¡Diablos! ¡Oye, Cindy! No termina de quedar muy claro el cuidado de quién estuvo Cody hasta ese momento, pero ahora Cindy pasa a ser su tutora. Cody es huérfano. Su madre, la hermana de Cindy, murió apenas dio a luz, aunque no sin antes ofrecérselo a Cindy como a quien intenta dar un perro en adopción. En fin, ahí estabas. Tu madre volteó a mí y dijo: oye, ¿lo quieres? Tenlo. Y ahí quedó. Y ella es la última familiar directa de Cindy que llega a mencionarse dentro de toda la saga. Por primera vez vemos una faceta mucho más maternal del personaje, más dulce, más protectora. El amor por Cody pasa a convertirse prácticamente en el centro de su vida. O bueno, casi. Tu madre en persona cortó el cordón.
En el segundo intento, porque te había cortado el pene antes, Cody. ¿Mi pene? Sí, luego te lo pusieron al revés. Con razón hago para arriba. Sí, lo voy a arreglar, cielo. Está en mi lista de asuntos. Después de conseguir novio, yo te quise. ¿Sabes por qué? El gato murió en un incendio. Quería una mascota que alimentar. Extraño ese gato, Cody. Pero te quiero. A pesar de esta evolución del personaje y de una aparente mayor madurez, Cindy sigue teniendo sus clásicos momentos de desconexión mental. Hoy recibí esto. Fotos de un viaje que hizo. En blanco. Es que están al revés. Ah, sí, pues claro. En esta entrega además disminuye bastante el humor físico que venía caracterizando al personaje. Tan solo la vemos sufrir unos pocos traumatismos por culpa de su propia torpeza. ¿Eres Shaniqua? Acertaste. Pero solo dime, oráculo. Y no importa lo del florero. ¿Cuál flor? ¡Oh! Lo siento, no tenía idea de... ¡Oh! 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 Ese florero. Aún así la vemos más independiente y mucho más combativa, y eso tiene bastante sentido. Con buena parte del elenco original desaparecido, Anna Faris tuvo que empezar a acarrear buena parte de la trama, por lo tanto Cindy necesitaba ocupar un rol mucho más activo. En esta entrega además logra romper finalmente con su mala suerte amorosa y construye una relación mucho más estable con George Logan, tanto así que terminan casados. Aunque técnicamente este no sería su primer matrimonio, porque en algún punto entre Scary Movie 2 y 3, Cindy ya se había casado. Estuvo en una relación bastante violenta y había sufrido un cambio de personalidad bastante radical. Un día estuve casada. ¡Quítate! ¡No dejas ver, gorda! Oye, ya ponte a trabajar. ¡Eres un holgazán! Y tú cállate la boca, ¿sí? Y esto es prácticamente lo último que sabemos de Cindy antes de Scary Movie 4. Acá nos encontramos con una versión más sola que nunca del personaje. La saga vuelve a resetear casi todo el elenco. Tom Logan muere en la escena inicial. Nos enteramos de que Cody ahora está en una academia militar y George también está muerto. Así que Cindy queda completamente sola. Abandona su carrera periodística y opta por un trabajo que considera más tranquilo: el cuidado de adultos mayores, pareciendo olvidarse de que en algún momento de su vida estuvo al cuidado de otra persona, porque hace desastres con una pobre vieja. Venga, señora. Ay, venga a la cama. Con cuidado. Ay, perdón. Ahí está. Ella es la señora Norris. Es catatónica. Sí, yo solo quería llevarla a la cama. Podría lastimarse. Entré y vi que se cayó ahí en el suelo. En esta entrega vuelve con fuerza el humor físico. La torpeza natural de Cindy parece todavía más potenciada. Y empiezan también a sumarse nuevas habilidades a su currículum. Nos enteramos de que fue boxeadora profesional, profesión que lamentablemente abandonó luego de una serie de muertes en cadena en la que termina sucumbiendo George. También nos enteramos que habla japonés con fluidez. Harikari tsunami, kamikaze banzai. Yamaha, Nikon, Casio, Aiwa. Buddha, shiitake kimono. Tempura, sushi, Sashimi. Fujitsu. Y que además tiene un ojo de vidrio cuya historia probablemente involucre alguna batalla que nunca nos contaron. De vidrio. Me peleé en un centro nocturno. Acá reaparece también Brenda, milagrosamente, después de haber muerto en la película anterior, porque la muerte nunca fue un obstáculo para ella. Y por primera vez vemos a Cindy y Brenda compartir mucho más tiempo solas como dúo central. Y honestamente gran parte del recuerdo que quedó de Scary Movie 4 vive gracias a ellas dos. Sin esa dupla la película sería muchísimo más olvidable. Y esta termina siendo la última aparición de Cindy Campbell. Scary Movie 5 intentó seguir adelante sin ella, una decisión que fue uno de los mayores errores de la franquicia, porque para ese punto Cindy ya había dejado de ser simplemente una parodia de Sidney Prescott, se había convertido en el corazón de Scary Movie. En conclusión, Cindy Campbell es al día de hoy un personaje icónico, la cara de Scary Movie y probablemente también la cara del cine de parodias para toda una generación. Cindy tiene un tipo de estupidez muy particular,
de esa que no cae mal, como sí lo hace el personaje de Tom Ryan, que reúne casi todos los mismos factores que Cindy, pero aún así cae bien para el orto, es insoportable. Por otro lado, Cindy, a pesar de que también sea torpe, inocente o inútil, no es un personaje que resulte molesto o que canse. Al contrario, uno disfruta cada escena en la que aparece. Es un personaje extremadamente querible, y gran parte de eso existe gracias al talento de Anna Faris. Su forma de hablar, sus gestos, sus reacciones exageradas y esa capacidad de actuar con seriedad en medio de las situaciones más ridículas posibles terminaron convirtiendo a Cindy en un personaje único. Y creo que hay un personaje con el que puede compararse perfectamente, y que no cae mal como Tom Ryan: Frank Drebin, el protagonista de La pistola desnuda. Al igual que Cindy, Drebin también es un personaje incompetente, inocente y desastroso. Un tipo que parece no entender nunca del todo lo que está pasando, pero que de alguna manera siempre termina saliéndose con la suya. Y justamente esa torpeza involuntaria es lo que vuelve tan efectivos a ambos personajes. Por eso no es casualidad que David Zucker incorporara a Leslie Nielsen en la tercera y cuarta entrega de Scary Movie. Por cierto, David Zucker fue el director de La pistola desnuda 1 y 2. Zucker quería recuperar ese humor absurdo clásico que había convertido a Nielsen en una leyenda de la comedia, y sin querer terminó reuniendo en una misma saga al rey y a la reina del humor absurdo. Cindy logró perdurar en el tiempo igual que Frank Drebin. Dejó una marca en el cine parodia, y hoy probablemente sea la cara del humor absurdo para las nuevas generaciones. Con el regreso de Scary Movie, el personaje volvió a explotar en redes sociales. Memes, TikToks, edits, clips, y algo muy curioso es que gran parte del cariño del público sigue estando dirigido específicamente hacia Anna Faris, como pasó en México cuando el elenco hizo una presentación y la gente se volvía loca al verla, porque Cindy ya trascendió la saga, es parte de la cultura popular. Y creo que con este personaje voy a reformular algo que dije varias veces en los otros videos. Siempre hablo de que la identificación del público define qué tan icónico puede volverse un personaje, pero en el caso de Cindy creo que hay algo todavía más importante: las risas y la felicidad que un personaje puede generarnos. Porque ¿quién podría identificarse con las situaciones delirantes que vive Cindy Campbell? Nadie, pero aún así basta con una expresión de su cara para que nos caguemos de risa, y eso es justamente lo que la volvió inolvidable. También la debo abrir así. Podría decir que el factor de identificación en el público, o simplemente las risas que nos genera, son claves para definir la iconicidad de un personaje. Y en honor a todos esos personajes que nos hicieron reír o que nos hicieron sentir menos solos, este video va dedicado a ella: Cindy Campbell. ¡Yummy! A pesar de que había trabajado con pequeños papeles en distintas películas durante los años 90, su participación en Scary Movie 1 fue lo que la catapultó al estrellato. Fue elegida entre cientos de actrices para interpretar a Cindy, porque notaron en ella una frescura que en el resto no. Al parecer, su audición fue más relajada que el resto de las actrices, porque Anna no pensó jamás en la posibilidad de quedar para el papel. Anna ni siquiera apareció en el póster principal de la primera entrega. La prioridad se la llevaron actores más reconocidos para el público de ese momento. Algo bastante gracioso considerando que terminó convirtiéndose en la cara de toda la franquicia. A pesar de que, como dije, ya tenía algo de experiencia como actriz, Anna Faris contó que sintió bastante miedo al momento de sumarse a Scary Movie, porque consideraba que no era una persona graciosa. This was my first movie and it was my first audition in Los Angeles. I auditioned for Scary Movie. Sent in the tape. They asked me if I'd be willing to fly myself down. So I did. I used my mom's miles. And I got the job. I was terrified. My college roommate said, "Oh God, Anna, you're not funny." And I said, I know. But turns out my face is really active, is what I've discovered. I auditioned as the bleached blonde that I am. They told me immediately that I needed to get my hair dyed. So I said, can it be like licorice black? I want it so black. I've always wanted to win an award just so I can publicly thank
Keenan Ivory Wayans for casting me in Scary Movie. I didn't even have an agent at that time. I didn't have a headshot. I'm so grateful for him trusting in me and for him kind of teaching me what this process was. So thank you, Keenan Ivory Wayans. La ausencia de Anna Faris en Scary Movie 5 se debió a que la actriz se encontraba atravesando un embarazo al momento de la producción de la película y a que los productores se negaron a aceptar dos peticiones que había realizado. La primera era un aumento de sueldo reconociendo el peso que había tenido Cindy Campbell en el éxito de taquilla de las entregas anteriores. La segunda era el regreso de Regina Hall en su papel de Brenda Mix, ya que Anna consideraba que la química entre ambas era el alma de la franquicia. Finalmente, ninguna de las dos condiciones fue aceptada y Scary Movie 5 terminó convirtiéndose en la primera película de la saga sin Cindy Campbell, una decisión que muchos consideran uno de los mayores errores de toda la franquicia. Después de la pésima racha amorosa de Cindy, parece que finalmente el personaje terminó formando una familia. Scary Movie 6 nos traerá de regreso una Cindy que ahora es madre de dos hijas, Sarah y Martez Campbell. Lo que todavía queda como un misterio hasta el estreno es la identidad del padre. ¿Resucitarán a George Logan? ¿Serán hijas de Tom Ryan? Veto a saber. Y bueno, hasta acá este video. Si les gustó, pueden suscribirse, dejar un me gusta, seguirme en redes, todo eso que ya saben. Y si quieren apoyarme para continuar con la creación de estos videos, pueden invitarme un cafecito o sumarse a miembros, donde van a tener acceso a contenido exclusivo y ver videos antes de su estreno. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.